Saludos, bienvenidos, bienvenidas a quienes estáis aquí para pasar este rato dedicado a la innovación y a quienes nos van a seguir a través del vídeo. Solo unos minutos para las presentaciones. Mi nombre es Juan Zafra y podríamos decir que soy el comisario de este ciclo de conferencias sobre la innovación que ha organizado Fundación Unicaja, a la que, además de agradecerle la oportunidad que me da personalmente y nos da a quienes vamos a participar en este ciclo, pues hay que felicitar, y personalizándolo en Miguel Gil, que está aquí siempre en cada una de las ciudades a las que ya se ha llegado, personalizarlo en él, gracias Miguel, y también a la organización personalizándolo en RIAN, que de verdad esta semana ha sido especialmente complicada para toda Andalucía, también para Granada, y ya veníamos de unos días pues terribles en Valencia y hemos estado ahí hasta el último momento, así que gracias por el esfuerzo, gracias por habernos traído hasta aquí. ¿Habéis llegado bien a Granada? Totalmente. Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos a dos líderes, lideresa iba a decir de futuro, porque se les identificó cuando eran mucho más jóvenes de lo que ya lo son, pero son líderes del presente y más allá. Y voy a hacer una breve reseña biográfica de ambos. Nerea Luis es doctora en Ciencias de la Computación, cofundadora de TechFest. Si a un profesor en una universidad el mayor orgullo que puede sentir es que los alumnos sean grandes figuras, lo de TechFest es algo que supera a los profesores de la Universidad Carlos III, que es mi caso, y es una iniciativa que pusieron en marcha Nerea y jóvenes estudiantes hace ya muchos años y que se ha convertido en un referente mundial de la tecnología y de la reflexión en torno a la tecnología y la demostración. Bueno, trabaja como ingeniera en inteligencia artificial en Singular, donde lidera proyectos relacionados con Machine Learning y Computer Vision, entre otras muchas cosas. Es una de las mujeres de los 100 de Ecotec, que es ese grupo de talentos, y particularmente Nerea en lo que tiene que ver con tecnología, talento y género, que es uno de los ámbitos en los que le dedica también un espacio importante, la igualdad de género en este ámbito de la tecnología. Y además, hace ya unos años, Nerea, en el 2019 le dieron, la Casa Real la condecoró con la Orden del Mérito Civil, precisamente por tu trabajo en favor de la tecnología, de la promoción de la tecnología en los jóvenes y también de la mujer en el mundo de la tecnología. Y bueno, y además está identificada por uno de las consultoras que mejor identifica a los líderes de futuro, como por lo que he dicho yo, que esto no lo había leído, lo estoy leyendo ahora, mentira, como una de las future leaders, como ya sabíamos, ¿no? Bueno, pues también está bienvenida. Gracias. Raúl Oliván, pues está en la misma línea. Raúl Oliván es ahora director y fundador de Hexagonal, que es un laboratorio, una fundación, una consultora especializada en innovación pública y social, que es lo que habíamos acordado que íbamos a hablar un poquito, así que nadie mejor que tú, Raúl. Pero es que Raúl además ha sido uno de esos personajes que ha pasado por la administración pública, que ha hecho que temblaran todos los cimientos, poniendo en marcha iniciativas de verdadero impacto e interés para la ciudadanía. Ha sido director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón y fundó el LAAP, nunca he sabido pronunciarlo bien, que es el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, por eso todas las AES esas que aparecen ahí, y de la Social Impact Academy, que es una escuela de jóvenes innovadores sociales, y esto pusisteis en marcha muchísimos proyectos. El más conocido para la opinión pública general fue el de Frena la Curva, con motivo del COVID, que era una iniciativa para combatir el COVID. Y ahora eres el creador del modelo de innovación hexagonal, que ahora nos contarás qué es esto,
y además lo has desarrollado, ya lo pusiste en marcha en Aragón, pero lo has desarrollado por encargo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, y me consta, y lo mismo ahora nos cuentas, que se está implementando en varios países de Iberoamérica. Bueno, pues ya veis, todavía tengo más líneas porque han hecho muchísimas cosas y están permanentemente innovando y emprendiendo. Pero lo dejamos aquí. Yo les planteaba, ¿por qué no bajamos, empezamos por algo muy básico y nos contáis esto de innovar? ¿Esto de innovar qué es? ¿Se innova así por las mañanas o cómo es? Es un buen tema. ¿Quieres empezar tú, Raúl? Lo que quieras, me es indiferente. Bueno, pues para mí innovar así en palabras muy sencillas es afrontar un reto, un desafío, un problema de una forma diferente y producir valor con ella, ¿no? O sea, producir más valor de lo que se venía produciendo hasta entonces. Y esa aproximación pues puede implicar tecnología o no, puede implicar a las personas más o menos o no, puede tener el énfasis en lo económico o no, pero la idea es, ¿no?, hacer algo diferente y producir más valor de lo que se venía haciendo hasta ahora, sin más, ¿no? Y una innovación es, por ejemplo, cuando el supermercado y el bar de mi pueblo, Bronchales, que está en Teruel, un pueblo pequeñito de 500 habitantes, decidieron hacer una innovación, ¿no? Resulta que la carnicería del supermercado se llena de gente y entonces la gente se pega esperando 40 minutos, sobre todo los fines de semana, que llegan los de fuera y tal, y en agosto un montón, ¿no? Y entonces la gente se cabrea porque se tarda mucho en la carnicería. Hicieron una asociación con los del bar y pusieron lo del numerito de la carnicería en el bar, ¿no? Entonces tú puedes estar en el bar tomándote la cerveza mientras ves el número que tienes de la carnicería, ¿no? Y entonces todos ganan, ¿no? Los clientes contentos, el del bar que gana cervezas, el de la carnicería que no tiene que aguantar la presión, ¿no? Eso es innovación y de eso va a innovar, ¿no? Sí, luego hay como un momento, ¿no?, temporal en el que pues igual hay como una, digamos, parte incipiente donde empiezas a estudiar, yo sobre todo porque vengo del mundo tecnológico, ¿no? Empiezas un poco a estudiar, a ver tendencias, nuevas tecnologías, cómo aplicarlas, y luego hay un momento donde verdaderamente eso llega, ¿no?, a la gente. Quería poner, pensando además en el caso que has dicho, si pensáis en los QRs, por ejemplo, fue una cosa que llevaba existiendo desde hace muchísimo tiempo, yo recuerdo, pero ya como, no sé, 2012, 2013, alrededor de todos estos bichitos que aparecían por ahí en Internet, fue algo que como que no tenía recorrido porque era muy difícil el ver dónde aplicarlo, más allá de que se intentaba imprimir en diferentes sitios, pero luego, por ejemplo, llegó la pandemia y boom, ¿no? Y entonces, no sé si con más o menos sentido, ¿no?, porque luego es verdad que hubo que repensar también el cómo se llevaba todo a lo digital, ¿no? Pero es verdad que también pues pueden ser, bueno, momentos, ¿no?, alrededor de innovación, alrededor de tecnología, donde verdaderamente ya llega al gran público, ¿no? Yo creo que hay como, bueno, al menos esas distintas etapas. Justo en esta línea me había sorprendido cómo empezaba, Raúl, la respuesta, ¿no?, que ha dicho, de innovar no es tecnología, son personas, y me había sorprendido mucho, pero al final de todo lo que han puesto en el bar de tu pueblo es tecnología. Lo que ocurre es que estamos asociando tecnología a la computación, ¿no? Sí, he dicho, no es solo tecnología. No es solo tecnología, lo digo por si hay en el público, nos está siguiendo alguien en streaming o lo que sea, no, porque la innovación siempre, bueno, pues parece que va asociada a esa narrativa de la ingeniería, los inventores, la alta tecnología, etcétera, ¿no? Y muchas veces la innovación más determinante, lo que marca y define la innovación de las organizaciones o de los territorios, no es tanto la tecnología cuanto el cambio cultural, ¿no?, el marco cultural que rodea. Yo estoy cansado y preocupado de que, bueno, pues que se utilicen las diferentes crisis, por ejemplo, estoy pensando en la del 2008 y esta pasada, ¿no?, del COVID-19, los Next Generation, etcétera, la que parece que todo se resuelve con tecnología. Bien de pantallas, bien de el último hit, que se llame blockchain o inteligencia artificial o lo que sea, pero luego nada cambia, ¿no? Y entonces la tecnología puede ser maravillosa y Nerea, por ejemplo, nos lo viene a demostrar.
y puede ser muy poderosa porque nos permite escalar y multiplicar el impacto, ¿no? Nos permite pensar unas escalas y producir a unas escalas que nunca hubiéramos soñado. Pero antes de la tecnología, el 80% del cambio depende del marco cultural, ¿no? De las personas. Y ahí está, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces que hemos invertido miles y miles, a veces de millones, yo que sé, en pantallas en el aula, por ejemplo. Han llegado las pantallas en el aula y los profesores no sabían utilizarlas. Ahí se han quedado, ¿no? En la estantería. Entonces, ojo con encumbrar la tecnología como la solución a todos nuestros males. La tecnología es una herramienta, pero nunca es la respuesta en sí. Entonces, ¿por dónde se empieza a innovar? Nerea, tú que estás más vinculada a la computación, ¿por dónde empiezas? ¿Antes de coger el ordenador? Claro, ¿O es lo primero que se hace? Realmente hay una parte que es, bueno, la propia, quiero decir, cuando hablamos de innovaciones, porque ya ha habido obviamente una fase de investigación, ¿no? Ya está la tecnología, vamos a decir, lo suficientemente madura como para ponerla en práctica, se empiezan a pensar los primeros pilotos, pero claro, unido a lo que decía Raúl, hay que diseñar un proceso de adopción. Yo creo que uno de los grandes problemas que pasa mucho con todos los laboratorios de innovación, ya sean públicos o privados en empresas, es que muchas veces todo se pilota desde ese laboratorio y no ves el proceso completo 360, ¿no? No ves luego la gente a la que le va a afectar o a la que le va a beneficiar ese proceso que está diseñando, esa herramienta que vas a poner en marcha. Entonces, si no tienes esa visión, si no hay un alineamiento interno en esa organización a nivel de, oye, ¿qué queremos conseguir? A nivel de cuáles son los plazos, cuál es la tecnología, qué entrevistas vamos a tener, ¿no? Con la gente a la que luego le vamos a pedir que ponga esto en práctica, cómo va a cambiar el proceso que hacían hasta ahora y cuál es el motivo de ese cambio, ¿no? Si no se comunican todo ese tipo de cosas, si no se estudian, muchas veces lo que vemos es que se genera en esa cadena de valor que debería generar la innovación, se genera frustración. Y esto lo he vivido, o sea, yo además muy recientemente, con todo el auge, por ejemplo, de la IA generativa. De repente tenemos una tecnología que es súper potente, pensando en numerosos procesos, ¿no? De innovación, cómo podríamos aplicarlos desde productividad personal a casos más ambiciosos. Y en la mayoría te encuentras que al final hay una falta de alineamiento o un desmadre en cuanto a cómo evaluar esos resultados que te arroja ese proceso de innovación, ¿no? Entonces, cuidado siempre con ver la innovación no como algo puntual, ¿no? Que tiene igual un periodo, un piloto de 3-4 meses, sino el ver de verdad todo ese proceso, toda esa evaluación y en qué lo vamos a materializar, ¿no? Cuál es el cambio que queremos percibir de ahora a dentro de un año, cuando ya asumamos que vamos a trabajar con esa tecnología. Interesante esto, y casi os voy a pedir que nos comentéis algún momento, alguna situación en la que os hayáis encontrado precisamente eso, que habéis trabajado en el laboratorio con algo que pensabais que iba a aportar un enorme valor a cualquier ámbito, sea social, empresarial, público, y a la hora de implementarlo ha habido que dar marcha atrás. Yo, en fin, te diría que el 90%, y estoy siendo generoso, de los proyectos que se generan hoy desde las instituciones públicas y una buena parte importante de las sociales, y a veces también desde las empresas privadas, pero estos, como se juegan su dinero, suelen ser más cautos y quizá a veces más astutos, pero se diseñan por los responsables técnicos de esas instituciones sin haber preguntado, ¿no? A los usuarios qué era lo que querían, ¿no? Esta idea que es tan elemental de la mentalidad del diseño y que gracias a IDEO y a otras, en fin, grandes consultoras en la última década se ha ido instalando en la caja de herramientas básica de todos nosotros, que es el design thinking, la idea de poner a las personas en el centro, de empatizar con ellos, de ponernos sus gafas, estos paradigmas del user experience o del Center Human Design, que vienen a decir un poco todo lo mismo. Y es que no podemos diseñar de forma paternalista, top-down, de forma crítica, a pesar de nuestros usuarios, ¿no? O a pesar de nuestros clientes, o a pesar de los ciudadanos, sino que tenemos que diseñar ni siquiera para ellos,
sino junto a ellos, con ellos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy rápido. En la administración pública, donde he estado 20 años, por ejemplo, generamos un montón de documentos que no entienden ni perico, ¿no? Tenemos como una manía de hablar un lenguaje arcano, jurídico-administrativo, que genera barreras, ¿no? Esto es porque, bueno, pues en fin, lo hacen funcionarios en base a una retórica, una ley, unas narrativas, pero a veces también yo creo que con algo de desidia, ¿no? Porque si tú quieres te entienden. Bueno, pues nosotros cogimos a las mejores personas del mundo expertas en este tema, que eran unos chavales con discapacidad, de plena inclusión, que al contrario que los que estamos aquí no tienen vergüenza en admitir que no entienden nada, ¿no? Y entonces con ellos fuimos traduciendo esos documentos, que podían ser una ley, una subvención o una web o lo que fuera, a lenguaje fácil, a través de pictogramas, palabras sencillas y párrafos cortos. Y al final del día teníamos dos versiones, la arcana, la difícil, la de verdad, y la fácil. Cuando tú pones, y lo poníamos, ¿no?, las dos versiones, por ejemplo, COVID-19 la guía y COVID-19 la guía en lectura fácil, el 90% de los usuarios, no solo los discapacitados, sino todos, cogían el de lectura fácil. El documento más descargado de la historia de nuestro portal fue ese que hicieron nuestros consultores de plena inclusión, ¿no?, estos chicos con discapacidad. En fin, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Se siguen produciendo muchos servicios públicos, muchos proyectos, mucha política pública, muchos programas sociales, a pesar de los usuarios y a pesar de los ciudadanos, a pesar de los clientes. Y esto, pues luego vas y las cosas no funcionan, ¿no? Nerea, ¿tú trabajas más con el mundo empresarial o...? Sí, a ver, es verdad que hay un matiz, ¿no? Y lo comentaba Raúl, obviamente, cuando una empresa decide innovar, suele ser bajo su propio dinero, ¿no?, con un beneficio. Lo que pasa es que es verdad que no siempre, fíjate, yo creo que también depende un poco de la tecnología, del momento en el que se use, pero yo recuerdo, si recordáis, seguramente todos recordáis el famoso momento del blockchain y el metaverso, ¿no? Entonces, hay una parte también con las empresas donde hay una innovación basada en el mercado, de quieren ser como los early adopters, ¿no?, los primeros. Para mí es una innovación un poco distinta, porque realmente a veces no hay un fin, es simplemente, oye, vamos a explorar para no quedarnos fuera de, ¿no? Quizá el caso que comentaba Raúl es más pensando en lo que estaba comentando yo también anteriormente, más pensando en un proceso, en cómo vas a cambiarlo. Entonces, es verdad que el caso que se trabaja más en empresa quizás es de, oye, sale una línea nueva, hay que explorar, pero luego cuando ya está todo como mucho más aterrizado dentro de los niveles de la innovación, vuelve a pasar lo mismo. O sea, yo me he encontrado con muchos casos como consultora que he sido externa, ¿no?, para muchos clientes, donde justamente pasa esto. O sea, tenemos claro, ¿no?, que queremos igual pues cambiar pues algún proceso de cómo se hace una compra online, por ejemplo. O incluso me voy más allá, el cómo cambiamos un proceso interno que hasta ahora lo hacíamos a través de una herramienta X con estas 4 personas y ahora queremos de repente cambiar la herramienta porque esta es más potente, nos da más datos, ¿no? Toda esta cultura que hemos generado alrededor de los datos también ha generado muchos procesos internos de innovación. Y de repente nadie piensa en, vale, pero estos nuevos datos, ¿no?, más allá de lo que nos van a generar a nivel de valor nuevos, se supone, ¿no?, que igual tengo más capacidad para generar nuevas gráficas, bueno, lo que sea. ¿Quién va a diseñar esa parte, ¿no? Y de repente te vas con la persona a la que le van a llegar esos nuevos cuadros de mando y te dice, no, pero si yo ya con lo que tengo, a mí ya con esto me sirve, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con esa fricción en el momento en el que se han invertido, no hablo de semanas, hablo igual de meses, ¿no? Entonces, ese es el punto que me refería de que hay que tener cuidado en meter a todo el mundo en esa cadena de valor, porque si no, se genera por un lado frustración con toda esa consultoría que se hace, ¿no?, para poner en marcha procesos nuevos, a veces quizá más ambiciosos que lo que esa empresa está dispuesta a asumir, ¿no? Y luego existen como estos puntos en la comunicación con las personas que al final, en vez de verte como un aliado, también te ven como un enemigo, ¿no? Porque vienes un poco a cambiarles su entorno, su forma de trabajar
Y claro, y hay que también pensar en cómo se va a sentir esa persona, y de nuevo, o sea, esto lo vamos a ver, pues eso, con toda la llegada de estos nuevos sistemas seguro de inteligencia artificial. Claro, pero igual me salgo un poco, pero os comparto una reflexión. ¿Y qué os parece? Al hilo de esto que dices, por un lado puede haber una resistencia a no me cambies la forma de trabajar, pero por otro puede haber una intención de decir, bueno, vamos hacia el mundo del dato y nos olvidamos de las personas y acabamos siendo un dato más, tanto en la administración pública como en el mundo empresarial, y entonces acabamos las personas convertidas en un mero dato, las máquinas trabajando solas y las personas pues esperando en la cola del pan, ¿no? Ya. ¿Detectáis esa tentación en este momento que se habla del machine learning, del internet, de las máquinas, de la interacción entre máquinas, ese riesgo de que las personas quedemos reducidas a el dato? Mira, yo creo que la democracia, que es el gran sistema operativo sobre el que funcionan nuestras sociedades, incluso quizá la placa madre, la motherboard, ¿no?, que diríais los tecnólogos, tiene ahora mismo dos virus que están amenazando el sistema. En primer lugar, el populismo, ¿no?, que en términos de Daniel Innerarity sería algo así como un exceso de demos sincrasia, es decir, mucha participación, mucho mensaje emocional, mucho decir lo que el pueblo quiere, etcétera, pero sin solucionar nada, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? En fin, influencer en Valencia, pum pum, no sé qué, ¿no?, sacando rédito del dolor de los demás, fake news, etcétera. Y luego está la tecnocracia, que es otro virus, que es lo contrario, que es exceso de cracia sin demos, es decir, todo orientado a gestión, a resultados, ¿no?, eficiencia, etcétera, pero sin interpelar emocional y afectivamente a la gente. Con lo cual, bueno, pues te puede quedar una tecnocracia de baja intensidad como en la Unión Europea, que es por otra parte una gran innovación política de la que estamos muy contentos, pero que tiene un déficit de afección, ¿no?, hacia la gente, o puede acabar convirtiéndose en algo realmente pernicioso, peligroso, como lo que empieza a sonar desde el gobierno de los Estados Unidos y esa oficina de eficiencia administrativa en la que Elon Musk está buscando a superdotados que estén dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana, ha dicho ayer. Entonces, que yo puse en Twitter, que todavía le llamo Twitter, por cierto, si estás dispuesto a trabajar más de 80 horas a la semana, lo que necesitas no es un trabajo con Elon Musk, lo que necesitas es un abrazo grande porque tienes problemas en tu vida y a lo mejor lo que necesitas es echarte algún lloro o algo así, ¿no? Porque 80 horas a la semana, pues en fin, sospechoso, ¿no? Sí, es peligroso también cuando se enfoca. Yo soy como muy opuesta, ¿no?, a esa visión también de ver la tecnología, en este caso, solamente por el mero hecho de ser más eficientes. O sea, creo que hay ciertas narrativas que es verdad que han ido cambiando, pero luego está el peligro de caer en este tipo de dinámicas. Y es verdad que hay veces, desde el sector tanto público como privado, que quizás como la excusa, ¿no?, el decir, oye, vamos a meter un proceso de este estilo, porque obviamente lo que quieres es reducirte pues un número de horas o intentar, por supuesto, ¿no?, el gastar menos en ciertas cosas, pero si no se plantea, o al menos mi experiencia, si no se plantea desde ese prisma también del trabajador en este caso, o del ciudadano, si es un tema público, al final se diluye también mucho, ¿no? Pierdes un poco como ese sentido del porqué. O sea, tiene mucho sentido igual eficientar procesos en una administración pública que sabemos que donde se puede mejorar muchísimo, pero si tú no lo planteas también desde el punto de vista del trabajador, al final ese trabajador no se va a sentir alineado con todos estos cambios, ¿no? Lo va a ver como un proceso de intrusión más en su día a día y vas a ver que no le tienes en cuenta. Entonces, eso también es muy peligroso para medir luego el éxito de que no estemos luego cada 3-4 años volviendo a cambiar todo, ¿no?, que es lo que quería terminar diciendo. Hay que tener cuidado también con esa visión como tan
pragmática, ¿no?, de la tecnología. A mí hay un caso que me gusta mucho, que lo he llegado a pilotar alguna vez en el sector privado cuando enfocaba este tipo de proyectos, que es, por ejemplo, si os imagináis, ha habido mucha transformación en el mundo de la industria, ¿no? La sigue habiendo gracias a todos estos avances tecnológicos. Si pensamos en drones, pues por ejemplo eso evita que puedas, ciertas tareas de peligrosidad, ¿no? Que no haya operarios, por ejemplo, teniendo que subir a sitios pues como torres eléctricas, ¿no? Pues es una línea donde puedes aplicar la innovación, y entonces hay como varias capas. Hay una que es oye, voy a hacer una inversión en una tecnología nueva que me va a aportar mayor seguridad, con lo cual voy a tener, supuestamente, ¿no?, menos índice de peligrosidad, también el trabajo va a ser más cómodo, y luego tengo que pensar dónde sigue aportando valor esa persona, ¿no?, que sigue teniendo un componente pues muy grande de expertise en ese tipo de tarea que lleva a cabo a la hora de reparar cualquier tipo de incidente. Pero esa persona, digamos que se va a seguir sintiendo protagonista de lo que está haciendo, ¿no? Simplemente es, oye, vamos a enfocar esto ahora de esta otra manera. Y en fábricas y demás se está aplicando también como distintos niveles. O sea, hay como un nivel macro, donde lo que consigues es tener una visión, vamos a decir, en tiempo real, ¿no?, de por ejemplo, puntos negros que pueda haber en un proceso de fabricación o en un proceso industrial, donde tienes maquinaria, donde tienes a personas, a veces internas, a veces externas, en función de la campaña, en función del momento. Y hay todo un hilo, una narrativa alrededor de la seguridad activa, donde consigues involucrar a personas, ¿no?, operarios, a la siguiente capa de gestión, que también son personas, pero lo que les interesa seguramente también es esa visión macro, pero tienes tecnología adaptada a los dos niveles, ¿no?, al trabajador, porque le va a llegar una alerta de, oye, según el histórico de este tipo de trabajo que estás haciendo y la industria en la que estás, pues este turno justamente es un turno de alta peligrosidad, ten cuidado, ¿no?, un poco como los carteles de la DGT, estos de las carreteras. Y por otro lado, la persona que está a cargo de la gestión tiene toda esa visión mucho antes, gracias a esta tecnología, ¿no?, a la hora de prevenir también, oye, cuál va a ser el siguiente punto de acción. Entonces, para mí, ese es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo llevarlo a todos los niveles, esto que parece tan abstracto, ¿no?, que son los procesos de innovación, sin quedarte solamente en algo meramente tecnológico o pragmático. De los proyectos en los que os piden que trabajéis, ¿es la automatización, digamos, sobre lo que pivota el proyecto? En mi caso sí, 100%. Yo entiendo que Raúl igual abre más el prisma, ¿no?, también porque está más cerca de proyectos sociales y públicos, pero es verdad que en empresa la mayoría de casos vienen desde el punto de vista de la automatización, sí. En nuestro caso es casi al contrario, ¿no?, porque Hexagonal, entre otras cosas, lo hemos creado para cubrir el hueco que pensábamos que había entre teoría y práctica, entre lo local y lo global, y también en la confluencia de lo público, lo privado y lo social, pero también un poco desafiando, digamos, ese statu quo, esa hegemonía de consultoría fabril, de gran consultora, no voy a citar nombres, que se ha convertido en un dispensador de PowerPoints y de informes al peso. Entonces nosotros, aunque hacemos mucho análisis, mucha investigación y metemos también datos, mapeo sistémico, etcétera, lo que nos diferencia es que ponemos el cuerpo. Ponemos el cuerpo y ponemos afecto y sentimiento y emoción, y es lo que creo que va a marcar la diferencia en los próximos años en las empresas que, obviamente, los que tengan la capacidad de Nerea de domar los algoritmos van a tener un protagonismo y un liderazgo clave y determinante, pero creo que también esto precisamente se va a tener que compensar con un movimiento contrahegemónico en ese sentido, que tenga que ver mucho con lo afectivo, con los cuidados, con lo emocional, etcétera, ¿no?, con el calor. Y ahí todavía nadie, se me ocurre, le ha puesto el cascabel al gato a los nuevos modelos de formación, ¿no? Tenemos modelos de formación que están transitando a lo digital a una velocidad acelerada, eso es imparable, eso va a ser así, las herramientas cada vez son más eficientes, ¿no?, cada vez hay más aplicaciones que nos permiten aprender en línea, en red, etcétera, y son muy potentes, pero eso vamos a tener que ir salpimentándolo
con encuentros, con espacios de co-creación, con espacios de codiseño en los que estar juntos merezca la pena, ¿no? Crear experiencias, eventos, ¿no?, que te hagan salir de tu ordenador, que te hagan salir de tu pantalla. Entonces cada vez va a ser más importante, ¿no? No va a bastar, porque si no parece que estoy hablando un poco en metafísico, el modelo de las universidades actual, de la Universidad Media Española, incluida la Carlos III, por cierto, que ayer les estuve dando una charla, no creo que sea sostenible a largo plazo, porque la clase magistral, como commodity, como valor, como producto principal que entrega la universidad, se va a convertir en un bien asíncrono, ubicuo y universal, ¿no? Entonces, el plus que va a dar, por ejemplo, en este caso, he puesto este ejemplo, ¿no? Las instituciones educativas van a tener que ver con lo humano, ¿no?, con lo próximo, con lo afectivo. Y ahí yo creo que todavía estamos un poco descansados. Entonces ese futuro bascula pues entre Nerea y Hexagonal, ¿no?, entre la inteligencia artificial y la innovación social, ¿no?, de cómo somos capaces de buscar los equilibrios adecuados, ¿no? Hemos acertado entonces en... Perfecto, te lo compro. Pero hay una cosa que has dicho que voy a aprovechar, si me dejas, Juan, porque fíjate, ahora que hablabas del tema afectivo, del tema más humano, volviendo un poco a mi campo, ¿no?, que es la inteligencia artificial, este fenómeno que hemos vivido ahora mismo con la IA generativa tiene mucho que ver en que hemos conseguido crear una tecnología que te entiende mejor, que se ajusta mejor a tu tono, a cómo te expresas, a unas pausas que tiene la conversación. Y fíjate, se está también hablando, ¿no?, de nuevos escenarios, pensando también en escenarios futuros, pero no tan lejanos, donde al final tenemos a máquinas que nos hablan de una forma mucho más cercana, que nos recuerda, ¿no?, a estos espacios donde compartimos vivencias, donde compartimos emociones, y aunque la máquina no es capaz de sentir nada, sí es capaz de emular esa sensación de cercanía, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que quería decir a referencia de lo que comentabas, que por ejemplo se está apareciendo en los primeros estudios alrededor de, por ejemplo, en la atención primaria se había hecho una especie de estudio con médicos y con sistemas de estos generativos, ¿no?, con lenguaje, donde precisamente porque paradójicamente la máquina no se cansa, con lo cual siempre tiene como el mismo nivel de intensidad, de afecto y de atención, y entonces en ciertas conversaciones simuladas la máquina se puntuaba en el largo plazo como mejor, como su nivel de atención era más positivo de cara a los médicos que los propios médicos, ¿no? Porque decías, claro, ellos cuentan con la variable del cansancio y de lo que te encuentras allí cada mañana, ¿no? Entonces, quizá también vamos hacia una sociedad donde es verdad que vamos a poner mucho más en valor lo humano, eso yo no tengo ningún tipo de duda con todo este boom tecnológico y de datos, pero donde cada vez más también las máquinas, la forma de relacionarlos con ellas se va a parecer más a nuestra forma de relacionarlos que a lo que hemos venido haciendo con ellas hasta ahora. Claro. Sí, en la conversación anterior que mantuvimos hace unos días en Málaga, yo les pregunté en ese caso a los ponentes, que qué lugar había o qué lugar quedaba para la innovación en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Y si la innovación no nos quedaba o quedaba para los humanos en ser humanos y más humanos, ya que las máquinas iban a ser las que más iban a tener capacidad de aprendizaje y iban a solucionar esos problemas técnicos. Así que nosotros a hacernos más humanos y las máquinas a trabajar. El concepto de trabajo viene de Tripalion, instrumento de tortura, mientras que ocio etimológicamente viene de eso que aporta valor a lo humano. Eso nos conecta un poco con los aceleracionistas, ¿no?, que hace una década y pico nos provocaron con sus discursos sobre la abundancia que viene, ¿no?, y que yo en parte se la compro, ¿no?, y que bueno, incluso le quieren ver algunos antecedentes incluso en Marx,
cuando Marx no era marxista, sino más marxiano que marxista, y hablaba en los Grundrisse, que es uno de sus famosos escritos, sobre ese futuro utópico en el que las máquinas trabajarán por nosotros y a través de ese intelecto colectivo, etcétera. Bueno, yo sí que creo que es indudable que cada día estamos siendo más productivos. La productividad está, en fin, cualquiera que haya empezado a usar hace unos meses, que serán muchos en esta sala, ChatGPT, sí. ha multiplicado su productividad. Eso es así. Tú empiezas a utilizar ChatGPT y a los 2 o 3 meses tu productividad ha subido un 10, 15 y si eres espabilado un 25%, ¿no? Claro, eso lo puedes utilizar para generar más margen, más beneficio, que no está mal, o lo puedes utilizar para generar más tiempo libre, ¿no? Es decir, ostras, o hago el 120% o sigo haciendo el 100%, pero en el 80% del tiempo, con lo cual libero tiempo, ¿no? Entonces eso yo creo que nos conecta con los grandes ideales del humanismo, ¿no? Y de ahí yo creo que haya que reivindicar el humanismo como una agenda vigente, ¿no? Y entonces, pues, en fin, la inteligencia artificial yo quiero pensar que nos debería llevar a preguntarnos por la belleza, por el significado de las cosas, la filosofía, ¿no? El gusto y el placer de un tomate o de una obra de teatro, ¿no? Que por cierto nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial, ¿no? O el gusto de una copa de vino con tus amigos o con tu pareja o lo que sea, ¿no? Ese es el futuro hacia el que transitamos. Lo que pasa es que no podemos ser ni tan ingenuos ni tan felices, en el sentido de que ese mundo feliz puede que tenga un tránsito dolorosísimo y un tránsito injusto y un tránsito radicalmente desigual. Y eso es lo que están vaticinando algunos, que no les falta razón. Yo creo que, lo decía un amigo mío que sabe también mucho como Nere de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial hace más listos a los listos y más tontos a los tontos, lo decía con mucha crudeza, un poco de bruto que es él, pero tiene un pozo de verdad. Y entonces la inteligencia artificial obviamente está dibujando un mercado laboral polar, bipolar, en el que los que saben explotar, los que saben domar, y ya ni te cuento los que saben programar algoritmos, pues evidentemente ocupan una posición dominante en esa pirámide, y los que tienen unos trabajos tan operativos, tan físicos, etcétera, que ni siquiera sale rentable sustituir por máquinas o algoritmos, pues se quedan cada vez más abajo. Pero los que están en completamente riesgo son los trabajos de las escalas intermedias, que son por otra parte el sostén económico y social de eso que llamamos clase media, que a su vez está conectado con la idea de democracia, porque las democracias occidentales están asentadas en la clase media. Entonces la inteligencia artificial y en general todas las tecnologías están horadando, están socavando esa base del modelo productivo y del mercado laboral, que son los puestos cualificados, los puestos intermedios, ¿no? No los megadirectivos ni los básicos, sino los de medio. Y ahí hay un riesgo, porque ese tránsito puede durar una generación, puede durar un siglo o puede durar 3 siglos. Y ahí se nos puede empezar a complicar las cosas. Es complicado. Además, que, a ver, ahora se necesita como también un momento como un poco de calma, ¿no? Llevamos ahí unos años un poco locos con tantos avances alrededor de la inteligencia artificial, pero sí que estoy de acuerdo en que hay que ser cautos, ¿no? Es innegable que si sabes utilizar en concreto esta tecnología va a ser habilitadora para muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, ya me empiezo a encontrar los primeros casos de gente que se ha vuelto como tan, voy a decir como early adopter, ¿no? Como que quieren ser los primeros en empezar a utilizar herramientas de estas para su día a día, o sea, para su propia productividad, que terminas, o sea, no piensas en el tomate, piensas en, ahora voy a hacer el doble de curro, no pensando en, bueno, pues voy a intentar igual ganar más o tal. Y con lo que terminas es con un desorden mental de la leche, ¿no? Entonces, que también cuidado con exigirnos más pensando en que como ahora hay muchas tareas, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que me dice, es que ahora mi tarea, ¿no? O a lo que yo me dedico igual pierde valor. Es verdad que va a haber profesiones donde se vea como ese efecto, ¿no? Como ha pasado en transformaciones anteriores, pero que tampoco nos convierta como en una paranoia de entonces ahora tengo que hacer el doble o tengo que ver cómo le saco más partido a mi tiempo, porque claro, llevamos un ritmo a nivel de sociedad que es mucho más fácil ir hacia ahí
que el ir a pensar en, me voy a plantear, no sé, como tener un huerto, ¿no? y cuidarlo. Entonces, bueno, que también, o sea, que lo pensemos 2 veces, ¿no? Cuando ponemos este tipo de herramientas, este tipo de nuevos usos en marcha, también pensemos en nuestro propio bienestar, si podemos, si nos lo podemos permitir, porque es verdad que hay que repensar también un poco este modelo de productividad al que vamos. A mí quizás la parte que menos me gusta, ¿no? Reconocer dentro del mundo que viene con la inteligencia artificial el que empiece a tornar todo a un discurso alrededor de la productividad y a esa polarización de la sociedad. Creo que hace falta mucho trabajo, claro, a distintos niveles. Obviamente esto no puede venir solo del mundo técnico y por nuestro bienestar mejor que no lo sea así, pero desde luego que claro, tampoco hay una receta clara sin tener la ruta, ¿no? La hoja de ruta de qué va a pasar, cómo de rápido va a evolucionar todo este campo de la inteligencia artificial. Pensando que ahora mismo, quiero decir que digo esto porque el estado del arte del campo realmente está en grandes empresas privadas, pues como son Google, ¿no? Facebook, todas estas, Microsoft y así. Sí. Nos habéis dejado ahí un poco preocupados. Vamos a abrir, si tenéis alguna pregunta, abrimos, pero antes yo dije que te íbamos a preguntar qué es la innovación hexagonal. Se lo preguntamos, ¿no? Nerea. Sí. Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí. Me alegro que me hagas esa pregunta, Juan. Pues mira, precisamente la innovación hexagonal es innovación para no dejar a nadie atrás. Es innovación no a cualquier precio, es innovación con sentido, con propósito. Nosotros partimos de la idea de que el contrato social, ¿no? que es el gran producto de la democracia y que tiene que ver con ese pacto tácito que nos hemos dado entre nosotros para proveernos de un futuro mejor, pensando que juntos nos va a ir mejor que por separado, está sustanciado en 2 ideas. Una es la idea de comunidad, es decir, hay un conjunto de personas que tácitamente nos reconocemos como comunidad, y segundo, hay una expectativa de futuro mejor, porque si no hay futuro mejor en el horizonte, rompo el contrato y me voy, ¿no? Te monto un 15M o te monto un Occupy Wall Street o una primavera árabe, lo que sea, ¿no? O una manifestación en Valencia, porque verdaderamente, ¿no? Bueno. Para trabajar el tema de comunidad y para trabajar el tema de futuro, hay 2 verbos claves que son incluir y aprender. Y nosotros hemos identificado como una especie de código fuente, de patrón, de ADN, que está en todos los ecosistemas que innovan del mundo. Me da igual si es en una ONG en la India, en el MIT, en Granada o en Zaragoza, ¿no? Que son abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar. Estos 6 vectores que se conectan a su vez con, en fin, capacidades, subvectores, etcétera, son sistémicos y los vemos en todos lados. Bueno, pues no solo son, digamos, el código fuente de la innovación, que nos permite entender cómo se innova en Stanford o cómo innova Nerea en Singular, sino que al mismo tiempo son fuentes generales y naturales de contractualidad social, porque hay 3 vectores que construyen comunidad, que son abrir, colaborar y mezclar, y hay otros 3 vectores que construyen futuro, que son agilizar, digitalizar y experimentar. Entonces, esta innovación sistémica es potente porque nos narra no solo un cómo, sino también un porqué. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien bonito, además, la descripción. Pero Nerea, tú tampoco te libras. ¿Qué haces en el área del computer vision? Bueno, a ver, he hecho muchísimas cosas. Realmente, yo siempre dentro del mundo de la inteligencia artificial he tenido como, obviamente, mis preferencias. Y en el área de computer vision hay una parte muy bonita, ¿no? Porque al final te lleva, computer vision es como todo lo que tiene que ver con imágenes, ¿no? Con entender qué sucede en imágenes, en vídeo, desde el punto de vista de analizar, no sé, una mancha, ¿no? Si estamos pensando en un entorno médico y quieres hacer una detección de melanomas, ¿no? Pues ahora puedes integrar procesos de inteligencia artificial que ayudan, por ejemplo, en ese prediagnóstico con sus procesos de certificación y demás, pero bueno, se empieza a estudiar ese tema y tiene sobre todo mucho recorrido en fases
tempranas, ¿no? de este tipo de enfermedades, pero también te puedes ir a una ciudad, pues como sería ahora a Granada, por ejemplo, donde o sea, yo recuerdo de haber trabajado alguna vez con sistemas de visión a través de cámaras que te permiten entender cómo se mueve la gente en una ciudad, ¿no? Entonces tiene un componente, bueno, un poquito más de aplicación, no es una inteligencia artificial como tan teórica, ¿no? O tan abstracta. Es verdad que ha quedado un poco quizás sepultada, ¿no? Ahora con todo este boom de la IA generativa, obviamente hay que avanzar y hay que innovar también. La propia gente que nos dedicamos al mundo de la IA estamos cambiando constantemente de las tecnologías que utilizamos, pero no deja de ser algo que es esencial, fíjate, igual que en el caso de la IA generativa, te digo, pues el lenguaje, ¿no? Para comunicarte con las máquinas, hay una parte del mundo que no podemos entender si no vemos, ¿no? Lo que hay en las imágenes, si no vemos cómo se comporta la gente, cómo actúa. Y entonces va a tener un protagonismo también muy grande en todo lo que tiene que ver con llevarnos todos estos inventos nuevos al mundo real, ¿no? Si pensamos en un coche autónomo, no puede trabajar sin visión artificial, ¿no? Si pensamos en cualquier chatbot que queramos que tenga una información contextual de lo que está sucediendo, difícilmente va a poder hacerlo, ¿no? sin visión artificial. O pensar en el deporte, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces, es un área que, ya te digo, me siento bastante cómoda, me parece que es muy bonita porque te deja como trabajar desde lo más piloto laboratorio a sobre todo al entorno real, ¿no? Que es el verdadero reto, realmente, el llevar la inteligencia artificial al mundo en el que vivimos, ¿no? Yo tenía hace ya cuando estudiaba el doctorado y demás, conocí a una gran investigadora del mundo de la robótica que decía, fíjate si ya lleva tiempo, ¿no? Inventados todos estos robots y demás, pero seguimos sin verlos en el mundo real, igual que los coches autónomos y la tecnología existe, pero luego todos esos procesos de adopción van por otro lado, ¿no? Necesitan como mucha más calma para llegar a materializarse, pero sin esto es imposible. Antes has dicho que había pasado, y es cierto, aquello, el hype, la moda del metaverso, pero no de los mundos virtuales, ¿no? No, y además va a ser algo que indudablemente va a volver, quiero decir, al final hay un componente ahora, por ejemplo, que al habilitar, ¿no? esta capacidad de hablar con las máquinas, se vuelve a poner la idea de, oye, imaginaros, ¿no? Ahora mismo unas gafas de realidad virtual como las que están ahí detrás, ¿no? Si tú puedes entender mejor lo que estás viendo en tiempo real, también eres capaz de comunicarte mejor. Entonces, justo volvemos al escenario que estaba comentando antes. Va a haber, seguramente lo vamos a ver en los próximos años, como de repente con estas tecnologías de IA generativa que nos ayudan a procesar mucho más rápido nuestro lenguaje y a entender mejor también lo que hay en estas imágenes, vamos a poder conectar dos fuentes de datos que hasta ahora estaban, ¿no? completamente por separado, y toda esa naturalidad que necesitábamos para que una realidad virtual, una realidad aumentada cojan tracción, pues se va a complementar, ¿no? con todo este avance de inteligencia artificial. Y veremos aplicaciones como ya se están pilotando algunas, donde por ejemplo podemos utilizar gafas o directamente nuestro teléfono para guiar a una persona que no puede ver, ¿no? por la calle y que entienda mucho más rápido qué son, ¿no? qué es lo que está viendo, tanto a nivel de pura curiosidad como a nivel de ayudarle a pedir un taxi, ¿no? porque de repente la máquina puede observar y puede ver en qué momento se da esa situación. No sé si tenéis algún comentario, si no yo os lanzo un reto aquí. Pues venga, adelante. En primer lugar, daros la enhorabuena a la asociación por este grupo de ponentes y bueno, trasladaros que el tiempo en el que llevamos creo que ninguna de las palabras que habéis soltado por vuestra boca han caído en vacío. Y tengo una preguntilla para cada uno de nosotros. En primer lugar, Raúl, ha empezado definiendo lo que es la creatividad, lo que es la innovación, como una forma de dar una solución a un problema de una forma que aporte valor. Desde tu perspectiva de lo que estamos viendo, de la parte de Nerea, ¿crees que llegará algún momento, o crees que ya la propia inteligencia artificial está dando, puede darnos una respuesta que
creativa a determinadas soluciones, y si la tienen, en qué punto nosotros podemos darle un valor que pueda dar un valor que no la dé la... Sí, ese punto ha llegado. ChatGPT, por poner un ejemplo que todos podemos tener en el teléfono, está dando respuestas más ingeniosas y creativas que la media de las personas. No digo que evidentemente frente a un experto pues todavía falla, ¿no? Pero tú coges a una persona por la calle, le preguntas y lo contrastas con ChatGPT, y ChatGPT es más creativo y es más ingenioso. ¿Qué es el valor que podemos aportar? Pues decía Einstein que no hay que confundir nunca la información con la experiencia y la experiencia con la sabiduría. Porque una cosa es información y son datos, y otra cosa es la experiencia, y la experiencia siempre situada. La experiencia está vinculada a tus propias referencias, dónde has nacido, lo que has escuchado, el olor de las cosas, en fin, el afecto que has recibido, la querencia que tienes tú respecto a tal. Entonces eso que es imposible de sistematizar en un algoritmo es lo que te va a dar a ti todavía cierto valor y criterio y solvencia para seguir siendo la persona que diseña un proyecto a un determinado nivel, ¿no? Para hacer el formulario de la Unión Europea que te pide tal, ChatGPT te va a ganar, porque dice, hazme esto en 600 caracteres, ¡pum!, te lo clava, ¿no? Lo que a ti te costaba 8 días, te lo hace en media hora, y encima lo hace bien. Pero para entender que el proyecto vaya hacia aquí o hacia allá, tú eres la persona que tiene las referencias, los contextos, ¿no?, la experiencia, ¿no?, para poder entender si eso si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Yo creo que es ahí. Y lo que pasa es que, claro, el problema de los datos es que son muy rotundos, son muy objetivos y son muy tangibles. Y entonces ahí estamos perdiendo cierta batalla epistémica o epistemológica, porque, claro, nuestro valor cada vez va a ser más intangible, más intuitivo, más abstracto. El suyo va a ser muy claro, muy concreto, ¿no?, muy aterrizado, y el nuestro va a ser cada vez más diluido. Por eso hay que reflexionar y poner en valor e intentar darle a eso narrativas, relatos y conceptos que pongan el valor el factor humano, ¿no?, porque va a estar en constante amenaza a un ritmo, bueno, pues en fin, acelerado, ¿no? ¿Qué habilidades destacaría para un líder de una empresa como vosotros? Esto no puede fallar. Mira, nosotros los 6 vectores los conectamos con 6 roles, que son el comunicador, el filósofo, la activadora, el conector, la diseñadora y el digital, ¿no? Esos 6 roles, que son 6 formas de innovar, y que siempre decimos que está Leonardo da Vinci, que eran los 6 a la vez, y luego está el común de los mortales, que somos una mezcla de 2 o 3 de ellos, se conectan con un portfolio de soft skills, que son 30 soft skills, que van desde trabajo en equipo, inteligencia emocional, escucha activa, orientación a datos o multitarea, ¿no? Hay 30, que es, digamos, nuestro portfolio de innovación. Para mí, ese es el pasaporte universal que te permite estar en el mundo hoy, te permite estar en el mundo hace 20 años y te permitirá estar en el mundo dentro de 50 siendo útil. Y creo que, y por eso, y es parte de nuestra entrega de valor que hacemos a las organizaciones y a las empresas, instituciones, etcétera, hay que hacer una redefinición de los modelos de formación, selección, educación y promoción del personal hacia ese set de habilidades, ¿no? Mucho más que a otras en las que cada vez nos va a ir sacando más ventaja ChatGPT, ¿no? Y dicho esto, no soy partidario de que dejemos de estudiar y que hay que aprenderse algunas cosas de memoria y que sin referencias, ¿no?, sin, en fin, una licenciatura en Derecho no te puedes enfrentar tampoco, por ejemplo, a determinados dilemas, o en mi caso que he estudiado filosofía, comunicación, trabajo social, etcétera, ¿no? O sea que no es que vaya en contra de las disciplinas, digamos, más verticales, pero creo que hay que compensarlas y balancearlas cada vez más con ese set de competencias transversales. La última pregunta brevísima para Nerea y acabamos. Sí. Se está hablando de que la IA cada vez, lo que son la programación, se
¿verdad? Sí. Por lo tanto, la pregunta es cómo doble. ¿En qué lugar se quedan ahora mismo los programadores? Y si tú tuvieras ahora 7 años o 8 años y tuvieras que buscar tu futuro para estudiar, ¿qué es lo que estudiarías? Y la última pregunta que os hago a los tres sería, ¿sería necesario equilibrar la filosofía y la tecnología? Mira, voy muy rápido con la parte de programación, porque es un buen tema, ¿eh? De hecho, te diré que en experiencia propia ha sido la primera vez donde dentro del mundo técnico, con este avance de la IA generativa, ¿no?, he visto caras de pánico. Esto no había pasado nunca. O sea, los programadores en general, ¿no?, o ingenieros y demás, como que siempre hemos tenido la sartén por el mango, ¿no?, por decirlo así. Y sin embargo ahora se empieza a ver este tipo de situaciones. La explicación tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes, de que va a haber cierto perfil de programadores donde estas herramientas les va a habilitar para hacer su trabajo, digamos, más rápido, pero también para aprender más rápido lo que antes tardabas quizá en interiorizar un poquito más de tiempo, y eso se ve mucho con programadores junior, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de referencia a la hora de trabajar. En el momento en el que le das estas herramientas, la mayoría es como si les hubieses dado un cerebro nuevo. Entonces, están como muy habituados a hacer ya esas dinámicas de preguntar directamente a la máquina, y luego si necesitan, pues preguntan también al resto de ingenieros de su equipo, ¿no? Entonces esa parte no la veo mal, pero sí que creo que el rol como tal de los programadores se va a terminar diluyendo, en el sentido en el que lo que va a cobrar más valor, y tiene que ver con lo que decía Raúl ahora, es en una especie de rol híbrido entre el programador, que entiende más allá del código de programación, que esto lo terminará haciendo una máquina, cómo están interconectados los servicios que quieres diseñar, cómo le tengo que dar este entregable al equipo que luego lo va a poner en marcha, o que tiene que convertir el diseño en ciertas librerías o clases de código, etcétera. Es decir, hay como un nivel por encima donde verdaderamente es donde vamos a estar los humanos, ya seamos programadores o arquitectos de datos, o el rol que tengamos, ¿no?, gestores dentro del proceso de desarrollo de software. Entonces hay que entender que en todas las profesiones, al menos esa es mi opinión y mi visión, vamos a necesitar tener como skills híbridas, ¿no? O sea, una parte puramente técnica que irá ligada obviamente al expertise de cada uno, y otra que tenga más que ver con esa soft skill de entender el cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a comunicar mejor todo este tipo de desarrollos. Entonces, si tuviese que estudiar ahora, indudablemente creo que si lo que quiero es dedicarme al mundo técnico, creo que la ingeniería todavía tiene mucho que aportar ahí, pensando en solucionadores de problemas, no pensando en programadores per se, ¿vale? Entonces esa parte no me cambiaría. Sí que es verdad que creo que me plantearía estudiar algo donde viese que a día de hoy, pensando en tareas que se están, digamos, automatizando, entendedme, con máquinas tipo GPT, pues por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro que yo creo que podemos entender todos, labores de traducción e interpretación, ¿no? Pues al final son carreras como tal que igual se necesitan redefinir por cómo funciona ahora mismo el modelo de la universidad. Va a ser un proceso más lento. Seguramente son carreras que además ya llevan tiempo introduciendo tecnologías, ¿no?, y empiezan a aparecer figuras, pues como los lingüistas computacionales, por ejemplo, o traductores que ya utilizan estas herramientas, pero como esa transformación va a tardar, creo que sí que hay que hacer esa reflexión de, oye, ¿dónde voy a aportar más, ¿no?, en qué campos voy a aportar más como humano? Y quizá en ese sentido apostar también por carreras que van a tener cierta estabilidad, dentro de que no tenemos ninguna bola de cristal, pero cierta estabilidad a la hora de elegir. Si alguien tiene esa duda, pues eso, que intente sobre todo mirar alrededor de oye, qué tipo de tareas están sobre todo pilotando ya con IA generativa. Yo le diría que estudie cosas relacionadas con diseño, que el diseño es un marco mental para la resolución de problemas, y segundo, que meta un poco de factor humano, porque el factor humano va a seguir generando demanda, que va a ser lo que diferencie, ¿no?
Va a haber que crear virtualizadores, pero también desvirtualizadores, ¿no? Yo me inventé unas profesiones del futuro y hablé de los desvirtualizadores de metaversos, ¿no? Que Gente que te saca del metaverso y te trae aquí, ¿no? Y te lo hace pasar bien de cuerpo presente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues yo voy a poner la última palabra entonces, casi interpretándolos a ellos o consolidando con vuestras reflexiones. Sí, lo mencionaba antes, creo que la humanidad necesita recomponer esa sintonía con la naturaleza y aprender a relacionarse con las máquinas para ser más humanos. Estamos ante un momento, de esos grandes momentos importantes o relevantes de la historia, en un momento importante como especie. Diría que estamos ante el reto de la evolución para aprender a relacionarnos con máquinas que son mejores que nosotros en muchos aspectos. Pero al mismo tiempo tenemos que retomar la sintonía con la naturaleza, de la que somos parte y nos hemos olvidado. Y eso es, diría que la evolución del Homo sapiens hacia un Homo distinto. Y ese es el reto que creo que tenemos. Si eso es filosofía, pues estaré más cerca de la filosofía que de la técnica, pero creo que la técnica es imprescindible para seguir viviendo. Muchas gracias. Gracias.